el más vergonzoso estudio de la atalaya publicado por los Testigos de Jehová. Sí, este estudio se encuentra en la atalaya de mayo de 2019. Ahí es el estudio más vergonzoso, más asqueroso y más estúpido que han publicado los Testigos de Jehová, donde protegen a los pederastas que hay en la congregación. Vamos a analizar cómo ellos encubren al pederasta, no lo denuncian a las autoridades y lo perdonan. Veamos el video. Veamos lo que dice el párrafo 5 de la revista. En la congregación, ¿por qué se necesitan al menos 2 testigos para que los ancianos puedan iniciar una acción judicial? ¿Notamos? Aquí dice que se necesitan al menos 2 testigos para iniciar una acción judicial. ¿Judicial ante las leyes o en la congregación? En la congregación. Sigue diciendo, porque así lo dice la Biblia. Esta es una de sus elevadas normas justas. Note, cuando el pecador no confiesa su pecado, hacen falta 2 testigos oculares para demostrar la acusación y que los ancianos puedan iniciar una acción judicial. ¡Qué terrible! ¿Observan? Para iniciar una acción judicial en la congregación contra un abusador, se requieren de 2 testigos oculares. Aquí está la base de los 2 testigos. Para iniciar el comité de un acusado por abuso, a la víctima le piden 2 testigos oculares. Sí, se les piden 2 testigos oculares del delito. Algo estúpido. Pedirle a alguien que fue víctima de abuso 2 testigos que hayan visto el abuso. Esto no lo piden ni las autoridades, ¿eh? Las autoridades no lo piden. Miren lo que sigue diciendo el párrafo. ¿Significa esto que son necesarios 2 testigos para poder denunciar ante las autoridades un supuesto abuso? No. Esta norma no es aplicable cuando los ancianos o cualquier otra persona quieren denunciar un supuesto delito. Ahora sí es un delito. Para las autoridades es un delito el abuso. Pero note la pregunta. ¿Significa esto que son necesarios 2 testigos para poder denunciar ante las autoridades un supuesto abuso? No. Las autoridades nunca van a pedir 2 testigos oculares de un abuso. Solamente se piden los testigos en la congregación. En el caso de abuso, los ancianos testigos de Jehová exigen a la víctima que presente 2 testigos oculares del delito para iniciar una acción judicial en la congregación. ¿Notaron? Se piden 2 testigos, aunque las autoridades no los piden. Esto es terrible. Bien, antes que veamos por qué no los denuncian, hay que establecer que si no hay 2 testigos oculares, no se hace el comité contra el abusador, contra el acusado, no se hace el comité. Ahora veamos el párrafo 17. Dice, ¿cuál es la función del comité judicial? Los ancianos que forman el comité juzgan o determinan si una persona puede seguir formando parte de la congregación. El término judicial no significa que ellos juzgan si las autoridades deben castigar o no a quien ha violado la ley. Los ancianos no interfieren en la aplicación de esta, más bien dejan los delitos en manos de las autoridades. Claro, si hay un abuso, las autoridades toman su rol, empiezan a actuar y ya los ancianos pues no pueden hacer nada, ni deben interferir, porque la ley está actuando. Pero vea lo más impresionante, lo que sigue diciendo. Vayamos al párrafo 16. Dice, cuando se acusa a alguien de la congregación de abuso de menores, los ancianos hacen 2 cosas. Primero, se aseguran de cumplir las leyes sobre denuncia de abusos. Aquí nos vamos a quedar. ¿En realidad buscan cumplir la ley los ancianos? ¿En serio? Vamos a ver cómo esto es una mentira. Vayamos al párrafo 13 para demostrar que es falso, que los ancianos no cumplen con las leyes en casos de abuso, y vamos a ver por qué. Dice el párrafo 13.
¿Obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar a las autoridades los supuestos abusos de menores? Sí. En los lugares donde existen tales leyes, los ancianos las obedecen. Estas normas no están en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando llega a oídos de los ancianos una acusación de este tipo, de inmediato piden asesoramiento a la sucursal sobre cómo proceder a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de denuncia de abusos de menores. A ver, ¿notaron? Cuando hay un caso de esto, lo primero que hacen los ancianos es comunicarse de inmediato, ¿sí? De inmediato piden asesoramiento a la sucursal. ¿Qué dice la ley aquí en México? Vamos a ver qué es lo que dice la ley en México cuando sucede un delito dentro de una congregación o un grupo religioso. Aquí vamos a ver cómo eso que dicen que los ancianos cumplen con las leyes es una falsedad. Ellos inmediatamente se comunican a la sucursal. ¿Pero qué dice la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público Federal en México? El artículo 12 bis, aquí lo tenemos a la vista. Dice, los ministros de culto, los asociados y los representantes de asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie de manera remunerada o voluntaria en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. ¿Notaron, amigos? La ley en México dice que si los ancianos se enteran de un supuesto abuso, deberán informar de forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos. Pero los ancianos, ¿qué hacen? Se comunican de forma inmediata a la sucursal. De inmediato piden asesoramiento a la sucursal sobre cómo proceder, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de denuncia de abuso de menores. Pero la ley dice que ellos deben informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente. ¿Notaron, amigos? Aquí no cumplen con este artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público Federal. En lugar de informar de forma inmediata a la autoridad, ellos informan a la sucursal. Pero ¿por qué los ancianos no están autorizados a que se cumplan las leyes en caso de abuso en la congregación? Vamos a verlo. Miren, aquí el párrafo 7 dice lo que está subrayado. Si una persona que forma parte de la congregación viola la ley, por ejemplo, el abusar de un menor, peca contra las autoridades. Ahora note, aunque los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, no protegen a quien abusa de un menor en las congregaciones de las consecuencias legales de su pecado. ¿Notaron? Los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes. ¿Quién no los autoriza a que hablen de inmediato a las autoridades en el caso de abuso? El cuerpo gobernante. La organización no les autoriza que hablen de inmediato a las autoridades competentes. La organización les dice, no, de forma inmediata comuníquense a la sucursal. Pero ellos no cumplen con el artículo 12 bis que dice que cuando se sabe de un delito, de forma inmediata se tiene que comunicar a la autoridad. Y repetimos lo que dice el párrafo. Los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes. ¿Cuáles leyes? Pues la del abuso de un menor, que es lo que se está estudiando en este artículo. Terrible, amigos, terrible. Ahora, para reforzar esto, esta afirmación de que los ancianos no denuncian a las autoridades el delito de abuso de un menor o la existencia de un pederasta, veamos el libro Pastorea en el Rebaño de Dios, libro que solo es para los ancianos. Miren, aquí en el párrafo 9, en el capítulo 14, Comité Judicial. Si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso de menores, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. ¿Notaron?
Si ya se comprobó que sí existe el delito, no se comunican a las autoridades, se comunican con el superintendente de circuito. Sigue diciendo el párrafo, el superintendente designará un anciano de experiencia para que presida el comité judicial. El superintendente tampoco lo comunica a las autoridades, él busca un anciano. Cuando sea necesario formar un comité de apelación, el superintendente seleccionará ancianos de experiencia para que lo integren y designará al presidente. ¿Notaron cómo ellos están haciendo un juicio ya con pruebas? Ya está probado el delito, pero lo hacen dentro. Ellos nunca denuncian a las autoridades y ya vimos por qué. Porque primero se comunican a la sucursal, al superintendente, o ellos no están autorizados a cumplir con las leyes como las que mencionamos. ¿Quién se los dice? El cuerpo gobernante. Pero aquí viene lo más terrible. Si el pecado se demuestra y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Aquí los ancianos ya comprobaron, ya tienen pruebas de que sí hubo un abuso, de que hay un pederasta. Ellos lo expulsan, pero ¿saben qué? Nunca lo denuncian a las autoridades. Nunca van a las autoridades a decir, aquí se cometió este delito y este es pederasta. A pesar de que ya tienen pruebas, ¿eh? ¿Notaron? Sigue diciendo el párrafo. Por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. El anuncio servirá de protección a la congregación. ¡Qué terrible! Si el pederasta acepta que cometió el delito, pero dice, estoy arrepentido, los testigos de Jehová lo perdonan y él sigue dentro de la congregación. Solamente se hace un anuncio de que este hermano fue censurado, pero no dicen por qué. No dicen que fue un abuso de un menor, que es un pederasta. Nunca lo anuncian, amigos. Ahora, ¿qué seguridad tienen los niños? El pederasta seguirá asistiendo a las reuniones y la víctima estará ahí. ¿Qué seguridad les dan? Terrible. ¿Notan cómo los testigos de Jehová sí encubren y protegen a los pederastas, sobre todo a los que se arrepienten? Ahora, ¿qué sucede con el expulsado? ¿Puede regresar? Veamos. Mismo libro Pastoreen, Comité de Readmisión, párrafo 20. Cuando una persona expulsada por abuso sexual de menores solicite su readmisión, el coordinador del cuerpo de ancianos se pondrá en contacto con su superintendente de circuito y le dará los nombres de los integrantes del comité original. Fíjense, cuando el pederasta quiere regresar, aquí claramente dice cómo el coordinador del cuerpo de ancianos inmediatamente se pone en contacto con el superintendente de circuito. Pero no va a las autoridades a decirles, oigan, este hombre fue expulsado por pederasta, por haber abusado de un menor. Nunca va a las autoridades. Él va al superintendente de circuito. Y luego sigue diciendo, el superintendente a su vez designará un anciano de experiencia para que presida el comité de readmisión. Es decir, se juntan más ancianos para hablar con este pederasta. Si se opta por la readmisión, 2 ancianos integrantes del comité llamarán inmediatamente al departamento de servicio. Esta llamada debe efectuarse antes de hacer el anuncio a la congregación. Fíjense qué terrible, amigos. Si se opta por que regrese el pederasta, ¿sí? Si se opta por perdonarlo y que regrese, 2 ancianos integrantes del comité llamarán inmediatamente al departamento de servicio. Pero nunca hablan a las autoridades. ¡Qué terrible! Si el pederasta se arrepiente, sigue siendo testigo de Jehová y no se anuncia a la congregación que es un pederasta. Si lo expulsan porque se comprobó su delito, lo reciben, al año lo reciben, pero nunca denuncian a las autoridades. ¿Y saben una cosa? Los ancianos encubren el delito porque ellos tienen pruebas de que sí se cometió el delito y no lo denuncian a las autoridades. Terrible, terrible. Los testigos de Jehová tratan el caso así por lo siguiente. Esta misma revista dice, ellos consideran que el abuso de un menor es un pecado muy grave. Quienes son, dice el párrafo 4, quienes son víctimas de abuso sufren las consecuencias durante años. Y no solo ellos, sino también quienes los aman, sus familiares y los hermanos de la congregación.
Note lo que dice. El abuso de menores es un pecado muy grave. Lo ven como pecado. El párrafo 5, ahí note que el abuso de menor es un pecado contra la víctima. No, testigos de Jehová, es un delito contra la víctima. El párrafo 6 dice que es un pecado contra la congregación. No, es un delito, ancianos. Y el párrafo 7 dice que es un pecado contra las autoridades. No, es un delito. Por eso los testigos de Jehová tienen esta estúpida regla de encubrir a los pederastas. Y por último, amigos, lo más terrible de esta revista. Para los testigos de Jehová es más importante la santidad del nombre de Jehová que la santidad de la víctima. Vamos a ver el párrafo 10. Cuando alguien comete un pecado grave, los ancianos que atienden el asunto tienen presente que para seguir la ley del Cristo deben tratar el rebaño con amor y hacer lo que es justo y recto para Dios. No es la ley del Cristo, es la ley del César. Como consecuencia hay varias cosas de las que se preocupan, pero note, su interés principal es mantener la santidad del nombre de Dios. Testigos de Jehová, ¿y la santidad de la víctima? Cuando ustedes solamente censuran al pederasta y sigue yendo a la congregación, ¿dónde queda la santidad de la víctima? Y cuando expulsan al pederasta y al año regresa, ¿dónde queda la santidad de la víctima? Malditos, malditos encubridores de pederastas. E invito a cualquier testigo de Jehová a que me muestre un solo texto de un libro, del libro pastoreo, en donde el cuerpo gobernante les diga: ancianos, cuando se enteren de un abuso, inmediatamente denuncien a las autoridades. No existe ninguno. Ellos solamente toman un párrafo donde dice: en algunos países la ley requiere que se establezca que hubo un abuso, se denuncie, pero nunca dicen: ancianos, vayan y denuncien. Nunca lo dicen, nunca, testigos de Jehová. Aquí acabamos de ver y analizar el estudio más estúpido que tienen los testigos de Jehová en la atalaya: encubrir a los pederastas, encubrirlos. Ellos tienen evidencias, por eso lo expulsan, porque tienen pruebas de que se cometió un abuso, pero ni con esas pruebas van a las autoridades. Entonces, amigos, acabamos de ver cómo la organización Testigos de Jehová encubre los abusos de menores en sus congregaciones. Perdonan a los pederastas. Testigos de Jehová y sus estúpidas leyes de protección de abusadores. Jaque mate. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta, comparte este video, que es muy importante. Este es el estudio más estúpido que tienen los testigos de Jehová, pero su coeficiente intelectual es tan pobre y su mente sectaria que no entienden lo que ellos mismos estudian.